Cuando mi hija falleció, mi yerno me echó de mi propia casa, tiró mis maletas a la calle y me gritó: «Viejo inútil, ahora vete a vivir con los mendigos». Le supliqué una oportunidad, pero fue inútil. Al día siguiente, él recibió un sobre que lo hizo venir a buscarme desesperadamente. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Roberto y nunca imaginé que perder a mi hija sería solo el comienzo de mi pesadilla. A mis 58 años, pensaba que ya había visto suficientes crueldades en la vida, pero nada me preparó para lo que mi yerno Damián me haría apenas unas horas después de enterrar a mi adorada Elena. El funeral había sido pequeño y tranquilo, exactamente como Elena lo hubiera querido. Ella siempre fue del tipo que prefería las reuniones íntimas a las grandes demostraciones. Recuerdo estar de pie junto a su ataúd, con la mano temblorosa, mientras colocaba una sola rosa blanca sobre la madera pulida. Se veía tan en paz, finalmente libre del cáncer, que había devastado su cuerpo durante 2 largos años. Damián estaba a mi lado, con el rostro convertido en una máscara que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses. Durante la enfermedad de Elena, él se había vuelto cada vez más distante, incluso frío. Al principio lo atribuí al dolor, al estrés de ver consumirse a la mujer que decía amar, pero hubo momentos en los que capté algo más en su mirada: impaciencia, cálculo, algo que me revolvía el estómago. Después del servicio religioso, regresamos a lo que había sido mi hogar durante los últimos 3 años. Elena había insistido en que me mudara con ellos después de mi pequeño episodio cardíaco. «Papá, necesitas familia a tu alrededor», me había dicho, con su voz ya debilitada por la quimioterapia. Además, esta casa es demasiado grande solo para Damián y para mí. Me había resistido al principio, no queriendo ser una carga, pero los ojos suplicantes de mi hija derribaron mis defensas. La casa estaba llena de la incomodidad habitual después de un funeral. Vecinos trayendo guisos que nunca comerían. Parientes lejanos haciendo charlas triviales que no sentían. Todos evitando el contacto visual mientras picaban unos sándwiches sencillos y hablaban en voz baja. Yo me movía a través de todo aquello como aturdido, aceptando las condolencias con asentimientos mecánicos y palabras de agradecimiento. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando se fue el último invitado. El silencio que siguió se sintió pesado, opresivo. Yo estaba en la cocina lavando los platos mecánicamente cuando Damián apareció en el umbral de la puerta. Algo en su postura me hizo detenerme, con el trapo de cocina todavía en mis manos. «Roberto, tenemos que hablar», dijo, y su voz llevaba un tono que nunca había escuchado antes. Frío, definitivo. Dejé el plato que estaba secando y me giré para mirarlo. «Por supuesto, Damián, sé que esto es duro para ambos. Elena no querría que nosotros...» «Déjate de tonterías», me interrumpió, y la dureza en su voz me hizo retroceder. «Elena se ha ido, las cosas van a cambiar por aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿A qué te refieres?» Damián se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y por primera vez noté que todavía llevaba su traje de funeral, pero se había aflojado la corbata. Había algo depredador en su postura. «Me refiero a que ya no puedes quedarte aquí, viejo. Esta es mi casa ahora, y no necesito a un viejo inútil ocupando espacio». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me agarré al borde de la encimera para sostenerme. «Damián, yo... no entiendo. Elena quería...» «Elena está muerta», espetó él, alzando la voz. «Lo que ella quería ya no importa. Esta es la realidad, Roberto. Tengo mi propia vida que vivir. Y no incluye jugar a ser el enfermero de un viejo patético que ni siquiera puede cuidarse solo». Se me secó la boca. ¿Pero a dónde iría? Este ha sido mi hogar durante 3 años. Mis cosas, Damián se rió, pero no había humor en ello. Fue un sonido que me heló la sangre. ¿Tus cosas? ¿Qué cosas? ¿Un montón de ropa vieja y libros polvorientos? ¿Unos álbumes de fotos sin valor? ¡Hazme el favor!
Se apartó del marco de la puerta y se acercó, su presencia repentinamente amenazante. Así es como va a funcionar esto. Vas a empacar tus cosas esta noche y te vas a ir por la mañana. No me importa a dónde vayas. Busca un asilo. Vive debajo de un puente. Me importa un bledo. Pero no te vas a quedar aquí. La habitación comenzó a dar vueltas. Esto no podía estar pasando. No hoy. No después de enterrar a mi hija. Damián, por favor, ¿podemos al menos hablar de esto? Tal vez dame unas semanas para resolver algo. Acabo de enterrar a mi única hija. No estoy pensando con claridad, no. La palabra salió como un disparo. Has tenido 3 años para resolver tu vida, y en lugar de eso has sido una sanguijuela, chupando de mi generosidad. Bueno, se acabó la vida gratis. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Las había contenido todo el día, tratando de ser fuerte por la memoria de Elena. Pero ahora brotaron a raudales. Por favor, Damián, te lo suplico. No tengo a dónde ir. No tengo mucho dinero ahorrado. Y a mi edad, ese no es mi problema, dijo él, levantando la voz. Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en una carga. ¿Crees que no sé lo que la gente dice de mí? Pobre Damián, atascado cuidando a su suegro gorrón. Bueno, me cansé de ser el tipo bueno. Caminó hacia el armario de la entrada y sacó de un tirón 2 maletas viejas que reconocí como mías. Golpearon el suelo con un ruido sordo. Empieza a empacar. Ahora. Mis manos temblaban mientras miraba las maletas. Damián, por favor, solo dame unos días. Llamaré a algunos amigos. Tal vez encuentre un apartamento pequeño. No lo entiendes, ¿verdad? Su cara estaba roja ahora, con las venas del cuello hinchadas. Te quiero fuera. Esta noche. En este minuto. Cada segundo que estás en mi casa me enferma. Caminó hacia la puerta principal y la abrió de un tirón, dejando entrar el aire fresco de la tarde. Toma tu basura y lárgate, viejo inútil bastardo. Vete a vivir con los otros vagabundos sin hogar, que es donde perteneces. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Conocía a Damián desde hacía 5 años. Lo había visto cortejar a mi hija. La había acompañado al altar para casarse con él. Lo había cuidado durante sus exámenes finales de posgrado. Le había prestado dinero cuando su coche se averió. Lo había tratado como al hijo que nunca tuve. Y así era como él pagaba esa bondad. Con las piernas pesadas como el plomo, me arrastré escaleras arriba para empacar. Mis manos temblaban mientras doblaba la ropa y reunía mis artículos de aseo. Cada objeto se sentía imposiblemente pesado. Una foto de Elena y yo en su graduación universitaria. Su primer dibujo con los dedos del jardín de infancia que de alguna manera había logrado conservar todos estos años. El reloj que ella me había regalado para mi cumpleaños número 50. Cuando volví a bajar con mis 2 maletas, Damián estaba esperando junto a la puerta abierta, golpeando el pie con impaciencia. Ya era hora, murmuró. Ahora lárgate y no vuelvas nunca. Al salir al porche, arrastrando mis maletas detrás de mí, me volví una última vez. Damián, Elena te amaba. Ella estaría destrozada al ver. La puerta se cerró en mi cara con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. Me quedé allí en la creciente oscuridad, con 2 maletas a mis pies, sin tener a dónde ir y sin nadie a quien llamar. La luz del porche de la vecina se encendió, y vi a doña Carmen mirar a través de sus cortinas antes de cerrarlas rápidamente. Incluso ella no podía mirar mi vergüenza. Esa noche, dormí en mi coche en el estacionamiento de un supermercado, usando mi abrigo como manta y mi maleta como almohada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena y me preguntaba cómo le explicaría que el hombre que ella amaba había tirado a su padre como basura el día de su funeral. Habían pasado 3 semanas desde que Damián me echó, y apenas reconocía al hombre en el que me había convertido. Mi reflejo en los escaparates de las tiendas mostraba a alguien demacrado y con los ojos hundidos, alguien que parecía exactamente la persona sin hogar que Damián me había acusado de ser. La ironía no se me escapaba.
Había logrado encontrar un lugar en el refugio del río, un edificio deteriorado que apestaba a desinfectante y desesperación. Los catres estaban dispuestos en filas, como en un cuartel militar, y los colchones delgados ofrecían poco consuelo contra los marcos de metal. Pero estaba caliente, y estaba seco, y a mis 58 años, había aprendido a no ser exigente con las pequeñas misericordias. Mis días se habían asentado en una rutina sombría. Despertar a las 5:30 cuando se encendían las luces. Doblar mi manta y salir antes de las 7. Pasar el día vagando por las calles, buscando trabajos ocasionales que pagaran en efectivo. Regresar al refugio a las 6 para hacer fila para la cena y, con suerte, asegurar una cama para la noche. La parte más difícil no era la incomodidad, ni siquiera el constante roer del hambre cuando no podía permitirme una comida. Era la forma en que la gente me miraba ahora, o más bien, la forma en que miraban a través de mí, como si me hubiera vuelto invisible en el momento en que perdí mi dirección. Había intentado llamar a algunos viejos amigos de mis días laborales, pero esas conversaciones nunca salieron bien. Tomás, a quien conocía desde hacía 20 años, de hecho me colgó cuando mencioné que necesitaba un lugar para quedarme temporalmente. Lo siento, Roberto, pero tenemos nuestros propios problemas. Fue todo lo que dijo antes de que la línea se cortara. Mi ex colega Laura fue más educada, pero igualmente inútil. Oh, Roberto, desearía poder ayudar, pero ya sabes cómo es esto. Apenas tenemos espacio para nosotros, y con la economía tal como está. Su voz se apagó en el territorio familiar de excusas que ya había escuchado antes. La verdad era que la gente tenía miedo de que lo que me había pasado pudiera ser contagioso. La falta de hogar los incomodaba, los obligaba a confrontar cuán delgada era la línea entre la seguridad y la indigencia. Era más fácil creer que yo había hecho algo para merecer este destino que reconocer que le podía pasar a cualquiera. Pero fue el encuentro con mi vecino Carlos lo que rompió algo dentro de mí. Lo había visto salir de la ferretería en el centro, y me acerqué a él con esperanza. Carlos había tomado prestada mi cortadora de césped innumerables veces a lo largo de los años, y habíamos compartido muchas conversaciones sobre la cerca entre nuestros patios. Carlos, lo llamé, sintiendo un alivio inmenso al ver una cara familiar. Él levantó la vista, entrecerró los ojos, y luego su expresión cambió de la confusión al reconocimiento y a algo que parecía vergüenza. «¿Roberto? Jesús, ¿te ves?» Se detuvo. Pero yo podía llenar los espacios en blanco. «He estado pasando por un momento difícil desde que murió Elena», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Damián me echó, y me estoy quedando en el refugio por ahora, pero me preguntaba si sabrías de algún trabajo». «Mira, Roberto», interrumpió Carlos, mirando nerviosamente a su alrededor como si alguien pudiera verlo hablando conmigo. «Siento lo de Elena, de verdad. Pero no puedo involucrarme en lo que sea que esté pasando entre tú y Damián. Esos son asuntos familiares. No te estoy pidiendo que te involucres», dije rápidamente. «Solo necesito trabajo, cualquier cosa. Soy bueno con las manos, tú lo sabes. ¿Recuerdas cuando te ayudé a construir esa terraza?» Carlos cambió el peso de un pie a otro, claramente queriendo escapar. «La cosa es, Roberto, que los tiempos son difíciles para todos. No puedo permitirme contratar ayuda ahora mismo». «Lo siento». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y miró hacia atrás. «Tal vez deberías intentar arreglar las cosas con Damián. La familia es la familia, ya sabes. Sea lo que sea que hiciste». «Yo no hice nada», dije, pero él ya se estaba alejando. Esa tarde me senté en un banco en el parque principal, viendo a las familias jugar con sus hijos, y preguntándome cómo mi vida se había derrumbado tan completamente. Una mujer mayor se sentó a mi lado, y noté que estaba desenvolviendo cuidadosamente un sándwich. «Pareces hambriento, cariño», dijo suavemente, ofreciéndome la mitad. Quise rechazarlo, para mantener alguna pizca de dignidad, pero mi estómago me traicionó con un fuerte rugido. «Gracias», susurré, aceptando la comida con gratitud. «Soy Margarita», dijo ella.
Soy voluntaria en la iglesia al final de la calle. Eres bienvenido a venir a almorzar mañana, si gustas. Por primera vez en semanas, alguien me había mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Tuve que luchar contra las lágrimas. Soy Roberto, y sí, me gustaría mucho eso. Mientras tanto, me enteré por conversaciones escuchadas en el refugio que Damián estaba viviendo bastante bien en lo que solía ser mi hogar. Un tipo llamado Paco, que hacía trabajos ocasionales en el vecindario, mencionó haber visto a Damián cargando cajas en un camión de mudanzas. «Bonita casa», había dicho Paco, «debe valer una fortuna». El tipo parecía tener mucha prisa por deshacerse de cosas, sin embargo. Tenía un contenedor grande enfrente, simplemente tirando cosas como si fueran basura. Mi corazón se apretó. Esas cosas eran probablemente las pertenencias de Elena, artículos que yo habría atesorado para siempre. Sus libros, sus obras de arte de la escuela secundaria, la colcha que su abuela le había hecho, todo tratado como basura. ¿Viste qué tipo de cosas estaba tirando?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Paco se encogió de hombros. Parecían álbumes de fotos, algunos muebles, ropa de mujer. Parecía que estaba vaciando la casa por completo. También lo vi con una mujer un par de veces, rubia, con aspecto de estar muy arreglada. Se veían bastante cariñosos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Damián ya estaba pasando página, reemplazando la memoria de Elena con alguien nuevo, borrando cada rastro de ella de la casa donde había vivido y muerto. La crueldad de ello era impresionante. Esa noche, acostado en mi catre en el refugio, miré al techo y traté de entender cómo había terminado aquí. Hace 3 semanas, estaba de duelo pero seguro, rodeado de paredes familiares y recuerdos de mi hija. Ahora estaba durmiendo en una habitación llena de extraños. Mi vida entera reducida a lo que cabía en 2 maletas viejas. El hombre en el catre de al lado tosía de nuevo. Un sonido profundo y cavernoso que hablaba de enfermedad y abandono. Al otro lado de la habitación, alguien lloraba silenciosamente en su almohada. Estos eran los sonidos de vidas rotas, de sueños postergados y dignidad descartada. Pensé en Elena, en lo orgullosa que había estado de Damián cuando empezaron a salir. «Es ambicioso, papá», me había dicho. «Va a llegar lejos». Ella había tenido razón sobre su ambición, pero se equivocó sobre lo que él haría con ella. Mientras finalmente me quedaba dormido, me pregunté si así se desarrollaría el resto de mi vida. Un ciclo interminable de refugios y comedores sociales, de ser invisible y olvidado. Me pregunté si Damián pensaba en mí en absoluto, o si ya me había borrado de su memoria tan completamente como estaba borrando la presencia de Elena de su hogar. Lo que no sabía era que el día siguiente traería un sobre que cambiaría todo, revelando secretos que pondrían el mundo de Damián patas arriba y le mostrarían exactamente cuánto había subestimado al hombre que había tirado a la calle. Estaba barriendo los escalones de la iglesia de San Mateo, cuando Margarita me encontró ese martes por la mañana. Habían pasado exactamente 4 semanas desde que Damián me echó, y finalmente había encontrado un trabajo estable ayudando al padre Rodríguez con tareas de mantenimiento. La paga era mínima, pero era trabajo honesto, y me daba un sentido de propósito que necesitaba desesperadamente. Roberto, me llamó Margarita, con una voz que llevaba una urgencia que no había escuchado antes. Subía apresuradamente los escalones de la iglesia, su habitual comportamiento sereno reemplazado por algo parecido a la emoción. Dejé de barrer y me apoyé en el mango de la escoba. «Buenos días, Margarita. Llegas temprano hoy». Ella recuperó el aliento y sacó un trozo de papel de su bolso. «Tengo una información que podrías encontrar interesante. ¿Recuerdas cuando mencionaste a tu yerno Damián? Bueno, mi nieto trabaja en el bufete de abogados en el centro, Morrison y Asociados. Casualmente escuchó algo ayer que involucra a alguien con ese nombre. Mi estómago se tensó. Cualquier cosa que involucrara a Damián no podía ser una buena noticia para mí. ¿Qué tipo de cosa? Margarita miró alrededor para asegurarse de que estábamos solos,
Luego bajó la voz. Un hombre llamado Damián Valdés vino solicitando servicios legales de emergencia. Parecía muy agitado, casi en pánico. Estaba preguntando sobre leyes de herencia y algo sobre probar relaciones biológicas. El nombre me golpeó como un golpe físico. Damián Valdés era el nombre completo de Damián, aunque profesionalmente solía usar otro apellido. ¿Tu nieto escuchó algo más? Eso es justo lo importante, dijo Margarita con los ojos brillantes de curiosidad. El hombre seguía mencionando algo sobre un error, sobre cómo había actuado demasiado apresuradamente. Estaba preguntando si había formas de impugnar la paternidad biológica póstumamente. Mi mente corría, tratando de dar sentido a esta información. ¿Por qué estaría Damián preguntando sobre paternidad biológica? Elena se había ido y nunca había tenido hijos, a menos que... Margarita, ¿mencionó tu nieto algo sobre documentos, papeles de algún tipo? Ella asintió lentamente. De hecho, sí. Aparentemente, este tal Damián había recibido algún tipo de documento oficial que lo había alterado enormemente. Los abogados intentaban calmarlo, pero él seguía diciendo algo sobre cómo había cometido un error terrible y necesitaba arreglarlo inmediatamente. Sentí una extraña mezcla de confusión y anticipación construyéndose en mi pecho. ¿Qué tipo de documento podría haber enviado a Damián a un abogado con tal pánico? ¿Y qué tenía que ver con las relaciones biológicas? ¿Cuándo ocurrió esto? Pregunté. Ayer por la tarde, alrededor de las 3. Mi nieto dijo que el hombre parecía no haber dormido en días. Agradecí a Margarita y traté de concentrarme en mi trabajo, pero mi mente seguía volviendo a este misterioso desarrollo. ¿Qué podrían haber pasado para que Damián estuviera tan desesperado, como para consultar abogados sobre paternidad biológica? La respuesta llegó 2 días después, y vino de Paco, el Manitas, quien había mencionado ver a Damián vaciando la casa. Estaba almorzando en el centro comunitario cuando Paco se sentó frente a mí, con el rostro grave. «Roberto, necesito decirte algo», dijo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Es sobre tu yerno». Dejé mi sándwich, mi apetito desapareció de repente. «¿Qué pasa con él?». Paco se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. «Estaba haciendo un trabajo para los vecinos junto a tu antigua casa ayer». No pude evitar notar que había mucha conmoción. Coches de aspecto oficial, gente de traje, caminando con portapapeles. ¿Qué tipo de coches oficiales? Bueno, esa es la parte interesante, dijo Paco. Uno de ellos era de la oficina del tasador del condado. Otro era de un bufete de abogados. Pero el que realmente me llamó la atención era de una compañía de investigación privada. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Investigadores privados? Paco asintió. Esa ni siquiera es la parte más extraña. Alrededor del mediodía, un sedán negro lujoso se detiene y baja esta mujer con un traje costoso llevando un maletín. Marcha directamente hacia la puerta principal y le entrega a Damián un sobre. Te juro, Roberto, nunca he visto la cara de un hombre cambiar de color tan rápido. Pasó de normal a blanco como una sábana en unos 2 segundos. ¿Viste qué había en el sobre? No exactamente, pero pude verlo leyendo lo que fuera que había dentro justo allí en el porche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Luego comenzó a gritarle a la mujer algo sobre errores y cómo esto no podía ser correcto. Ella simplemente se quedó allí, tan calmada como podía ser, y dijo algo sobre cómo toda la documentación había sido verificada. Paco hizo una pausa para tomar un sorbo de su café, claramente disfrutando de tener noticias tan dramáticas para compartir. Pero aquí está la parte realmente rara. Después de que la mujer se fue, Damián entró por unos 10 minutos. Luego salió corriendo con una maleta. Tiró la maleta en su coche y condujo como si el mismo diablo lo persiguiera. Dejó la casa. Eso es justamente. Regresó aproximadamente 1 hora después con otros 2 hombres. Entraron y pude escucharlos hablar muy fuerte, aunque no pude distinguir las palabras. Luego Damián volvió a salir y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Podía escucharlo desde mi sitio de trabajo,
porque prácticamente estaba gritando al teléfono. Paco se inclinó aún más cerca. Roberto, logré captar algunas palabras. Seguía diciendo cosas como, necesito encontrarlo, y esto cambia todo, y cometí un gran error. En un momento escuché claramente que decía tu nombre. Se me secó la boca. ¿Mi nombre? Claro como el día. Le estaba diciendo a alguien por teléfono que necesitaba localizar a Roberto inmediatamente, que era urgente. Sonaba desesperado, Roberto, como si su mundo entero se estuviera desmoronando. Me recosté en mi silla, mi mente dando vueltas. ¿Qué podría haber habido en ese sobre que haría a Damián tan desesperado por encontrarme? El mismo hombre que me había llamado carga inútil y me había echado como basura ahora aparentemente me estaba buscando urgentemente. Paco, ¿viste por casualidad el nombre del bufete de abogados o de la compañía de investigación? Se rascó la cabeza pensativo. El bufete de abogados era definitivamente Morrison y Asociados. Reconocí su logo. ¿La compañía de investigación? Déjame pensar. Era algo con patrimonio en el nombre. ¿Investigaciones de patrimonio, tal vez? ¿Herencia? Esa tarde caminé a la biblioteca pública y usé su computadora para buscar investigaciones de patrimonio. Su sitio web era profesional y discreto, especializándose en investigación genealógica, verificación de historia familiar y confirmación de paternidad biológica. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen, pero era una que aún no tenía sentido. ¿Por qué necesitaría Damián verificar la paternidad biológica? Elena era su esposa, y ella se había ido. Yo era su padre. Eso nunca había estado en duda, a menos que... Un pensamiento me golpeó con tal fuerza que realmente jadeé en voz alta, causando que otros usuarios de la biblioteca miraran en mi dirección. ¿Y si la investigación no era sobre si yo era el padre de Elena? ¿Y si era sobre si Elena era mi hija? Pero eso era imposible. Yo había estado allí cuando Elena nació, la había criado desde la infancia, tenía su certificado de nacimiento, sus registros escolares, todo lo que probaba que era mía. A menos que hubiera algo que yo no sabía, algo que me había sido ocultado durante 28 años. Esa noche, mientras yacía en mi catre en el refugio, no podía quitarme la sensación de que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba a punto de ponerse patas arriba. El pánico de Damián, los abogados, los investigadores privados, todo apuntaba a algún tipo de revelación que había cambiado todo. Lo que no podía haber imaginado era cuán dramáticamente esa revelación alteraría no solo el mundo de Damián, sino el mío también. El sobre que lo había enviado a tal pánico contenía información que expondría secretos enterrados durante décadas, secretos que explicarían por qué un hombre tiraría a su suegro, y luego lo buscaría desesperadamente solo unos días después. Mientras cerraba los ojos esa noche, no tenía idea de que Damián estaba, en ese mismo momento, conduciendo por las calles de la ciudad buscándome, revisando cada refugio y comedor social, volviéndose más desesperado con cada intento fallido de localizar al hombre que tan cruelmente había descartado. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y cambiaría todo. La revelación no me llegó a través de Damián, sino a través de una llamada telefónica que nunca esperé recibir. Era viernes por la mañana, y estaba ayudando al padre Rodríguez a organizar la despensa de alimentos de la iglesia, cuando Margarita se me acercó con el teléfono de la parroquia en la mano. «Roberto, hay una llamada para ti», dijo, con expresión desconcertada. «Es una mujer que dice ser abogada y que es muy importante». Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono. ¿Quién llamaría a un abogado para contactarme en una iglesia? Habla Roberto. Señor Valdés, soy la licenciada Vargas de Morrison y Asociados. Me disculpo por localizarlo de esta manera, pero hemos estado tratando de encontrarlo durante varios días. Tenemos información muy importante con respecto a su situación familiar. La formalidad en su voz hizo que mi estómago se apretara. No entiendo. ¿Por qué un bufete de abogados me estaría buscando? Señor Valdés, creo que sabe que su yerno Damián vino a vernos a principios de esta semana. Lo que usted no sabe es por qué vino a nosotros.
y creo que tiene derecho a entender lo que está sucediendo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué está sucediendo? Hubo una pausa. Luego la voz de la licenciada Vargas se volvió más suave. Señor Valdés, hay algunas cosas sobre su historia familiar que creo que usted desconoce. Cosas que Damián descubrió recientemente, razón por la cual ha estado tratando desesperadamente de encontrarlo. ¿Sería posible que viniera a nuestras oficinas? Esto realmente no es algo que deba discutirse por teléfono. Una hora más tarde, estaba sentado en una lujosa sala de conferencias que olía a cuero y café caro, frente a una mujer de unos 40 años, que me miraba con una mezcla de simpatía profesional y preocupación genuina. Tenía una carpeta color manila frente a ella, y pude ver que era bastante gruesa. «Señor Valdés», comenzó, «lo que estoy a punto de decirle puede ser un shock. Hace 3 días, Damián vino a nuestra oficina en un estado de extrema angustia. Había recibido algunos documentos de una firma de investigación privada que había contratado por razones que explicaré en breve. Abrió la carpeta y sacó un documento que reconocí de inmediato. Era el certificado de nacimiento de Elena. Pero al mirar más de cerca, noté algo que me cortó la respiración. Había marcas de corrección en él, lugares donde la información había sido cambiada. «Señor Valdés, ¿está familiarizado con la compañía Valdés Industrial Holdings?» El nombre sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. «No, no lo creo». La licenciada Vargas sacó otro documento, mucho más oficial y complejo. Es una corporación multinacional que se dedica a la manufactura y el desarrollo industrial. Fue fundada en 1962 por un hombre llamado Roberto Valdés padre. Mi corazón se detuvo. Roberto Valdés padre. Sí, su padre. La habitación comenzó a dar vueltas. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Era mecánico, no era dueño de ninguna compañía. La expresión de la licenciada Vargas se volvió aún más comprensiva. «Señor Valdés, su padre no murió cuando usted tenía 2 años. Vivió hasta 1998 y pasó décadas buscándolo». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Me agarré al borde de la mesa para sostenerme. «Eso es imposible». Mi madre me dijo... «Su madre le mintió», dijo la licenciada Vargas suavemente. «Cuando sus padres se divorciaron en 1967, su madre se lo llevó a usted y desapareció. Ella cambió su nombre de Roberto Valdés hijo a Roberto Martínez y le dijo que su padre estaba muerto para evitar cualquier intento de contacto. Sentí que no podía respirar. Pero Elena, su apellido era Martínez. ¿Cómo es que esto...?» La licenciada sacó otro documento, y esta vez lo reconocí de inmediato. Era mi certificado de matrimonio con Elisa, la madre de Elena, pero verlo ahora en este contexto hizo que saltaran detalles que nunca había notado antes. «Señor Valdés, cuando se casó con Elisa Martínez en 1974, legalmente tomó su apellido porque creía que Martínez era su nombre real. No tenía idea de que en realidad era Roberto Valdés hijo, heredero de una fortuna que se mantenía en fideicomiso para usted. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Está diciendo que soy rico?» «Señor Valdés, no solo es rico, es uno de los hombres más ricos del estado, y lo ha sido desde su cumpleaños número 21, cuando el fideicomiso debió haber sido liberado para usted. El problema fue que nadie pudo encontrarlo para decírselo». Sacó una gruesa pila de documentos financieros. Valdés Industrial Holdings ha sido dirigida por una junta de fideicomisarios durante décadas, esperando que el heredero legítimo reclamara su herencia. Cuando su padre murió en 1998, dejó instrucciones de que la búsqueda de usted debía continuar indefinidamente. Mi mente daba vueltas. ¿Pero cómo encaja Damián en esto? ¿Cómo se enteró? La expresión de la licenciada Vargas se oscureció ligeramente. Ahí es donde la historia se vuelve más complicada. Damián había acumulado importantes deudas de juego. Estamos hablando de cientos de miles de dólares.
Enfrentaba consecuencias muy serias de personas muy peligrosas. Ella sacó estados de cuenta bancarios y documentos de préstamo. Desesperado, contrató a investigaciones de patrimonio para investigar sus antecedentes familiares, esperando encontrar algunos activos ocultos a los que pudiera acceder a través de Elena. Lo que encontró en cambio fue la verdad sobre quién es usted realmente. Las piezas finalmente encajaban en su lugar. El sobre que vio Paco era el informe completo confirmando su identidad como Roberto Valdés hijo y detallando la extensión de su herencia. Damián se dio cuenta de que el hombre que había echado a la calle valía en realidad más dinero del que él podría gastar en varias vidas. Me quedé mirando los documentos frente a mí, tratando de procesar lo que esto significaba. Entonces, ¿Elena? Elena era la hija de uno de los hombres más ricos del país, y nunca lo supo. ¿Y Damián? Que estaba desesperadamente endeudado y enfrentando serios problemas. Acababa de tirar su única conexión con la fortuna que podría haberlo salvado. La licenciada Vargas se inclinó hacia adelante. Señor Valdés, hay algo más que necesita saber. El testamento de su padre contiene una cláusula muy específica. Si se descubre que algún miembro de su familia, incluidos los cónyuges de sus hijos, lo ha maltratado o dañado de alguna manera, quedan permanentemente excluidos de cualquier acceso al patrimonio. La ironía era impresionante. Damián me había echado pensando que yo era una carga inútil, sin saber que en realidad valía más de lo que él podría haber imaginado. Y al hacerlo, había garantizado que nunca vería un centavo de esa riqueza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. La licenciada Vargas sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahora, señor Valdés, usted reclama su derecho de nacimiento. La Junta de Fideicomisarios ha estado esperando 38 años para entregarle el control de la compañía. Está a punto de convertirse en un hombre muy poderoso. Hizo una pausa y luego agregó: y Damián está a punto de aprender que el hombre sin hogar que pateó a la acera era en realidad la única persona que podría haberlo salvado del desastre que ha creado para sí mismo. Mientras estaba sentado allí rodeado de documentos que probaban que yo era alguien completamente diferente de quien creía ser, no pude evitar pensar en la cruel ironía de todo. Damián había estado tan concentrado en deshacerse de lo que veía como peso muerto, que había tirado su propia salvación. Pero más que eso, pensé en Elena, en lo orgullosa que habría estado de saber que su padre no era solo un hombre común, sino alguien que podía hacer una diferencia real en el mundo. La tragedia era que ella había muerto sin saber nunca la verdad sobre su propia herencia. Mientras la licenciada Vargas continuaba explicando los detalles de mi herencia y lo que significaría, me di cuenta de que la búsqueda desesperada de Damián por mí no era solo por dinero, era por supervivencia. Y el hombre que una vez me llamó inútil, estaba a punto de descubrir cuánto necesitaba a la persona que tan insensiblemente había descartado. El sobre que lo había enviado a tal pánico había revelado la verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero de maneras muy diferentes. La transformación en mis circunstancias ocurrió con una velocidad asombrosa. En 48 horas después de esa reunión con la licenciada Vargas, pasé de dormir en un catre en el Refugio del Río a ocupar una suite en el Gran Hotel Metropolitano, mientras mi nuevo equipo legal trabajaba para establecer mi identidad y transferir el control de Valdés Industrial Holdings. Pero no estaba listo para revelarme a Damián todavía. Quería entender el alcance completo de su desesperación primero, ver exactamente hasta dónde llegaría para encontrar al hombre que había tirado como basura. Lo que descubrí superó incluso mis expectativas más oscuras sobre su carácter. Fue Margarita quien me trajo el primer informe. Se había convertido en mi recolectora de inteligencia no oficial, y su red de voluntarios de la iglesia y conexiones comunitarias resultó invaluable para rastrear el comportamiento cada vez más frenético de Damián. «Roberto, necesitas escuchar esto», dijo cuando me visitó en el hotel. La señora Chen de la lavandería me llamó esta mañana. Dijo que un hombre que coincide con la descripción de Damián entró ayer
preguntando si alguien había visto a un hombre mayor sin hogar. Ofrecía $50 por información. Dejé mi taza de café, intrigado a mi pesar. ¿$50? Está poniendo dinero para encontrarme. Margarita asintió con gravedad. Eso no es todo. El padre Rodríguez me dijo que Damián vino a la iglesia ayer por la tarde, prácticamente exigiendo saber si te estabas quedando allí. Cuando el padre Rodríguez no le dio ninguna información sobre ti, Damián se puso beligerante. Comenzó a gritar sobre cómo era una emergencia y que había vidas en juego. La ironía no se me escapaba. El mismo hombre que había gritado que yo no valía nada, ahora le decía a la gente que encontrarme era una cuestión de vida o muerte. En cierto modo, supuse que lo era, al menos para él. ¿Pero qué hizo el padre Rodríguez? Le dijo a Damián que incluso si supiera dónde estabas, no compartiría esa información con alguien que claramente te había causado daño. Damián de hecho trató de argumentar que te había estado ayudando, que habías estado viviendo en su casa sin pagar alquiler, y que solo te había pedido que encontraras arreglos más adecuados. Me reí amargamente. ¿Arreglos más adecuados? ¿Así es como lo llama ahora? La expresión de Margarita se volvió más seria. Roberto, hay algo más. Mi nieto en el bufete de abogados escuchó a Damián por teléfono con alguien. No sonaba como una conversación agradable. Se hablaba de pagos atrasados y consecuencias si la deuda no se liquidaba pronto. Eso explicaba la urgencia. Damián no me estaba buscando solo por arrepentimiento o sentimiento familiar. Me estaba buscando porque gente peligrosa se estaba acercando a él, y ahora sabía que yo era su única salvación posible. Durante los siguientes días, los informes de los esfuerzos de búsqueda de Damián se volvieron cada vez más desesperados e invasivos. Paco me dijo que Damián había regresado al vecindario varias veces, tocando puertas y preguntando a los vecinos si me habían visto. Incluso se había acercado a personas sin hogar en la calle, mostrándoles una foto mía y ofreciendo dinero por información. Se veía terrible, Roberto, informó Paco durante una de nuestras conversaciones. Como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada, necesitaba afeitarse y sus manos temblaban. Seguía revisando su teléfono como si esperara malas noticias. Pero fue la licenciada Vargas quien proporcionó la información más reveladora sobre la situación de Damián. Su bufete de abogados había sido contactado por Damián no menos de 6 veces en la última semana, cada llamada más desesperada que la anterior. Está ofreciendo pagarnos una tarifa sustancial solo para ayudarlo a localizarlo, me dijo ella, durante una de nuestras reuniones. Afirma que es una emergencia familiar y que usted está en peligro en las calles. Incluso ha sugerido que podríamos facturarle por encontrarlo y organizar una reconciliación. Me recosté en mi silla, procesando esta información. ¿Qué dijo exactamente sobre una reconciliación? La licenciada consultó sus notas. Dijo, y cito, «Me doy cuenta de que pude haber sido precipitado al pedirle a Roberto que encontrara arreglos de vivienda alternativos. Estoy preparado para darle la bienvenida de nuevo en nuestro hogar y proveer para su cuidado. Solo necesito encontrarlo primero». Ha reescrito completamente la narrativa de lo que sucedió. La audacia era impresionante. Damián ahora se pintaba a sí mismo como un familiar preocupado, que simplemente había sugerido que yo podría ser más feliz en otro lugar, en lugar del hombre que me había gritado que viviera con los indigentes y me había cerrado la puerta en la cara. ¿Ha mencionado algo sobre la herencia?, pregunté. La expresión de la licenciada se volvió cómplice. No directamente, pero hizo varias preguntas directas sobre una ley estatal, y si alguien podía reclamar una herencia en nombre de un miembro de la familia que pudiera estar incapacitado o incapaz de administrar sus propios asuntos. Así que ese era su ángulo. Damián se estaba posicionando como mi cuidador, esperando obtener el control sobre mi herencia, alegando que yo era demasiado viejo o mentalmente incompetente para administrarla yo mismo. El cálculo detrás de ello era escalofriante. Fue el padre Rodríguez quien me trajo la noticia de que Damián había intensificado su búsqueda a un nivel casi de acoso. El sacerdote me visitó en el hotel. Su comportamiento habitualmente tranquilo, reemplazado por una preocupación obvia. Roberto,
Creo que debes saber que Damián ha estado esencialmente acampando cerca de la iglesia y del refugio. Está allí cuando llego por la mañana y sigue allí cuando me voy por la noche. Se acerca a cualquiera que parezca no tener hogar o estar necesitado, mostrándoles tu foto. ¿Te ha molestado de nuevo directamente? El padre Rodríguez asintió con gravedad. Ayer me acorraló cuando me iba y se puso bastante agresivo. Me acusó de esconderte y dijo que si algo te pasaba porque yo no revelaba tu ubicación, estaría en mi conciencia. Cuando le expliqué que genuinamente no sabía dónde te estabas quedando, no me creyó. El sacerdote hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Roberto, he visto gente desesperada antes, pero hay algo diferente en Damián. Esto no se trata solo de encontrarte. Parece aterrorizado, como si se le estuviera acabando el tiempo. Esa noche decidí que era hora de ver la desesperación de Damián por mí mismo. Me puse algo de mi ropa vieja del refugio, me calé una gorra de béisbol sobre la cara y me posicioné al otro lado de la calle del refugio del río. No tuve que esperar mucho. El coche de Damián se detuvo justo cuando se formaba la fila para la cena. Se bajó y me sorprendió su apariencia. Paco tenía razón. Parecía que no había dormido en días. Su apariencia habitualmente inmaculada estaba desaliñada, su traje caro arrugado y manchado. Sus movimientos eran espasmódicos, casi frenéticos. Observé cómo se acercaba a persona tras persona en la fila de la cena, mostrándoles lo que asumí era mi foto. La mayoría de la gente negaba con la cabeza y se alejaba de él rápidamente, claramente incómoda con su intensidad. Unos pocos aceptaron dinero de él a cambio de breves conversaciones, pero pude ver por su lenguaje corporal que no tenían información útil para compartir. En un momento, Damián agarró a un hombre joven por el brazo cuando el hombre trató de alejarse. Pude verlos discutiendo, con Damián gesticulando salvajemente mientras el joven intentaba soltarse. Eventualmente, alguien del personal del refugio intervino, y Damián se vio obligado a retroceder. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente reveló la profundidad de su desesperación. Mientras caminaba de regreso a su coche, lo vi sacar su teléfono y hacer una llamada. Incluso desde el otro lado de la calle, podía escuchar la tensión en su voz mientras hablaba. «Te digo que estoy haciendo todo lo que puedo para encontrarlo», dijo, su voz resonando en el aire de la tarde. «He revisado cada refugio, cada comedor social, cada lugar donde se reúnen las personas sin hogar. Tiene que estar en alguna parte. No, entiendo la fecha límite. Sé lo que pasa si no pago. Solo dame unos días más, por favor». Cuando terminó la llamada, Damián se quedó junto a su coche durante varios minutos, con la cabeza entre las manos. Por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé el sonido de la puerta cerrándose en mi cara. Recordé dormir en mi coche en el estacionamiento de un supermercado la noche del funeral de mi hija. Recordé la forma en que me había llamado carga inútil, y me había dicho que fuera a vivir con los otros vagabundos. Damián había tomado sus decisiones cuando pensaba que yo no tenía poder, ni valor. Ahora que sabía la verdad sobre quién era yo realmente, estaba desesperado por deshacer esas decisiones. Pero algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden revertir con disculpas o dinero. Mientras lo veía alejarse esa noche, todavía buscando al hombre que había descartado, me di cuenta de que Damián estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre la diferencia entre tener poder y estar a merced de otra persona. Mañana dejaría que me encontrara, pero sería bajo mis términos, y descubriría que el hombre sin hogar que había estado buscando desesperadamente se había convertido en alguien con el poder de salvarlo o destruirlo completamente. Elegí revelarme un martes por la mañana, exactamente 6 semanas después de que Damián me echara. La ubicación fue deliberada, los escalones de Morrison y Asociados, donde Damián llegaría para lo que creía que era una consulta de rutina sobre mi localización. Lo que no sabía era que yo lo estaría esperando. Llegué temprano, vestido con un traje a medida gris marengo que mi nueva asistente me había conseguido. La transformación era notable,
No me parecía en nada al hombre roto que había dormido en refugios solo días antes. Me posicioné en un banco frente al bufete de abogados, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para controlar el momento de nuestro encuentro. El coche de Damián se detuvo exactamente a las 9:45, 15 minutos antes de su cita de las 10. Incluso desde la distancia pude ver que su condición se había deteriorado aún más. Sus movimientos eran erráticos, y seguía revisando su teléfono con la energía nerviosa de un hombre al que se le acaba el tiempo. Se quedó en la acera durante varios minutos, recomponiéndose antes de entrar al edificio. Lo vi respirar hondo, enderezar su corbata arrugada y pasarse las manos por el pelo despeinado. Se estaba preparando para lo que probablemente pensaba que sería otra reunión sin salida sobre encontrar a su suegro desaparecido. Esperé otros 10 minutos antes de cruzar la calle y entrar al edificio. La recepcionista me reconoció de inmediato. Me había vuelto bastante familiar para el personal durante la última semana. «Buenos días, señor Valdés», dijo con una sonrisa respetuosa. La licenciada Vargas lo espera en la sala de conferencias B. Mientras caminaba por el pasillo, podía escuchar la voz de Damián a través de la puerta cerrada de la sala de conferencias A. Estaba hablando rápidamente, su tono cada vez más desesperado, mientras explicaba su urgente necesidad de localizarme. «Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario», le escuché decir. «Esto ya no se trata solo de familia. Roberto podría estar en peligro real en las calles. No es un hombre joven, y ha estado desaparecido durante semanas». Me detuve fuera de la puerta, escuchándolo tejer su red de falsa preocupación. Era fascinante escuchar cómo había reescrito nuestra historia, transformándose del villano al familiar preocupado, desesperado por rescatar a su suegro de la falta de hogar. La licenciada Vargas me encontró en la puerta de la sala de conferencias B. «¿Está listo para esto?», preguntó en voz baja. Asentí, enderezándome la corbata. «Más que listo». Ella me condujo a la sala de conferencias A y llamó suavemente antes de abrir la puerta. Damián estaba sentado en el extremo opuesto de la larga mesa, con papeles esparcidos frente a él, su teléfono agarrado en una mano. Levantó la vista expectante, probablemente esperando buenas noticias sobre la búsqueda. Su expresión pasó por una serie de cambios rápidos cuando me vio. Primero confusión, como si no pudiera procesar del todo lo que estaba viendo. Luego reconocimiento, sus ojos abriéndose de par en par al darse cuenta de quién estaba de pie en la puerta. Finalmente algo entre alivio y terror, a medida que las implicaciones comenzaban a asimilarse. Roberto. Su voz era apenas un susurro. Entré en la habitación lentamente, tomándome mi tiempo, dejándole absorber la transformación. Ya no era el hombre roto y suplicante que había echado hacía 6 semanas. Era alguien completamente diferente, alguien con poder, alguien con opciones, alguien que podía permitirse un traje de $1,500 y la mejor representación legal que el dinero podía comprar. «Hola, Damián», dije con calma, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. «Entiendo que me has estado buscando». Damián luchó por ponerse de pie, su silla raspando contra el suelo. «Roberto, gracias a Dios. He estado enfermo de preocupación por ti. Cuando te fuiste esa noche, me di cuenta de que había cometido un error terrible. He estado buscando por todas partes». «Siéntate, Damián», lo interrumpí. Mi voz tranquila pero con una autoridad inconfundible. Se sentó inmediatamente, con las manos temblando mientras las colocaba planas sobre la mesa. «Roberto, sé que dije algunas cosas esa noche que no sentía. Estaba de duelo. No estaba pensando con claridad. Perder a Elena me afectó más de lo que me di cuenta, y lo pagué contigo, injustamente». Me recosté en mi silla, estudiándolo con el interés desapegado de alguien que examina un insecto bajo un microscopio. «¿Esa es tu versión de lo que pasó, que dijiste algunas cosas que no sentías?» Damián tragó saliva, gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. «Sé que te pedí que encontraras otros arreglos, pero nunca quise que terminaras en la calle».
Pensé que tenías amigos, otros miembros de la familia, que podrían ayudar. Otros miembros de la familia, repetí lentamente. ¿Como mi padre, tal vez? El color desapareció de la cara de Damián. Miró a la licenciada Vargas, luego de vuelta a mí, dándose cuenta claramente de que yo sabía sobre la investigación y sus resultados. Roberto, puedo explicarte eso. Contraté a los investigadores porque estaba tratando de ayudarte. Pensé que tal vez había recursos familiares que no conocías, personas que podrían brindar mejor apoyo del que yo podría. Sonreí, pero no había calidez en ello. Qué considerado de tu parte. ¿Y qué descubriste durante esta investigación para ayudarme? La boca de Damián se abrió y cerró varias veces antes de encontrar su voz. Descubrí que no eres quien pensábamos que eras, que tu verdadero nombre es Roberto Valdés, hijo, y que eres el heredero de una fortuna considerable. ¿Una fortuna considerable? Medité. Esa es una forma de decirlo. ¿Te gustaría saber exactamente cuán considerable, Damián? Asintió mudamente, con los ojos fijos en mi rostro. Saqué un documento de la carpeta que la licenciada Vargas había preparado para mí. Valdés Industrial Holdings. Vale aproximadamente $4.700 millones. El fondo fiduciario personal que ha estado acumulando intereses durante 38 años vale $800 millones adicionales. Todo ello ahora bajo mi control directo. Damián hizo un sonido que estaba en algún lugar entre un jadeo y un sollozo. La magnitud de lo que había tirado a la basura lo estaba abrumando claramente. Pero aquí está la parte interesante, Damián, continué, mi voz permaneciendo perfectamente calmada. El testamento de mi padre contiene una cláusula muy específica sobre los miembros de la familia que maltratan al heredero. ¿Te gustaría saber qué dice esa cláusula? Damián negó con la cabeza frenéticamente. Roberto, por favor, déjame explicar. Estaba desesperado. Tengo deudas serias con gente peligrosa. Estaba enfrentando consecuencias que podrían haber destruido mi vida, tal vez incluso haberla terminado. Cuando te eché, no sabía quién eras realmente. Ah, ahí está, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. La verdad finalmente sale a la luz. Me echaste porque pensaste que no valía nada, una carga que podías descartar sin consecuencias. Pero ahora que sabes que valgo miles de millones de dólares, de repente quieres enmendar las cosas. Las lágrimas corrían por la cara de Damián ahora. Por favor, Roberto, te lo suplico. Esta gente a la que le debo dinero no son del tipo de personas que aceptan pagos atrasados. Ya han hecho amenazas. Si no consigo $600,000 para el viernes, van a... ¡Para!, dije bruscamente. No quiero escuchar sobre tus deudas de juego o tus malas decisiones. No quiero escuchar tus excusas o tus disculpas. Me puse de pie, enderezándome la chaqueta. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche que me echaste? Me dijiste que fuera a vivir con los otros vagabundos donde pertenecía. Me llamaste viejo bastardo inútil. Y me cerraste la puerta en la cara el día que enterré a mi hija. Damián estaba sollozando abiertamente ahora. Lo siento. Lo siento mucho. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Te cuidaré por el resto de tu vida. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Por favor, solo ayúdame esta vez. Caminé lentamente alrededor de la mesa hasta que estuve detrás de su silla. Damián, quiero que escuches muy atentamente lo que estoy a punto de decirte. Se secó los ojos y me miró con esperanza. Me mostraste exactamente quién eres cuando pensaste que yo no tenía poder, ni dinero, ni forma de defenderme. Revelaste tu verdadero carácter cuando creíste que no habría consecuencias por tu crueldad. Y ahora quieres que te salve porque has descubierto que tengo algo que necesitas. Coloqué mi mano en el respaldo de su silla y me incliné para que mi boca estuviera cerca de su oído. La respuesta es no. Damián se giró para mirarme, el pánico reemplazando la esperanza en sus ojos. ¿Qué? Dije que no, Damián. No te daré dinero, no pagaré tus deudas, no te salvaré de las consecuencias de tus propias elecciones.
Saltó de su silla, la desesperación haciéndolo audaz. No puedes dejar que me maten. Soy familia. Estuve casado con tu hija. Estuviste casado con mi hija. Estuve de acuerdo con calma. Pero perdiste cualquier reclamo de consideración familiar en el momento en que me echaste como basura. Se supone que la familia se protege mutuamente, se apoya mutuamente, muestra lealtad y amor. Tú no me mostraste ninguna de esas cosas. Damián me agarró del brazo, su agarre desesperado. Por favor, Roberto, haré cualquier cosa. Te firmaré la casa, te daré todo lo que tengo. Solo ayúdame esta vez. Miré su mano en mi brazo, luego de vuelta a su cara. Quita tu mano, Damián. Me soltó, retrocediendo inmediatamente. Parece que no entiendes, dije, mi voz completamente calmada. No necesito tu casa. No necesito nada de lo que tienes. Valgo más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. Lo único que tienes que yo podría haber querido era respeto y amabilidad para un anciano que acababa de perder a su hija. Y dejaste muy claro que esas eran cosas que no estabas dispuesto a dar. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Y, Damián, esa cláusula en el testamento de mi padre que mencioné, establece que cualquiera que maltrate a un miembro de la familia Valdés queda permanentemente excluido de cualquier asistencia financiera del patrimonio. Incluso si quisiera ayudarte, que no quiero. Legalmente no puedo. Damián se derrumbó de nuevo en su silla, el peso de su situación finalmente aplastándolo por completo. ¿Qué voy a hacer? Me enderecé la corbata y sonreí. No tengo idea, Damián, pero estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Después de todo, tú eres el que me dijo que la familia tiene que mantenerse unida. Tal vez deberías intentar llamar a algunos de los tuyos. Al salir de esa sala de conferencias, dejando a Damián roto y derrotado detrás de mí, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la satisfacción de la venganza, sino el tranquilo contento de la justicia finalmente servida. 6 meses después, yo vivía en una hermosa casa con vista al mar, lejos de la ciudad y los recuerdos tóxicos que guardaba. Había tomado el control de Valdés Industrial Holdings y estaba usando los recursos de la compañía para financiar refugios para personas sin hogar y servicios de apoyo, en memoria de Elena. Nunca volví a ver a Damián, aunque escuché a través de la licenciada Vargas que se había visto obligado a declararse en bancarrota y lo había perdido todo. No sentí satisfacción en su caída, solo una profunda sensación de liberación de la relación tóxica que había definido el peor periodo de mi vida. A veces, por la tarde, me sentaba en mi terraza viendo ponerse el sol y pensaba en Elena. Deseaba que ella hubiera podido saber la verdad sobre nuestra familia, que hubiera podido ver el bien que surgió al reclamar mi herencia. Pero sobre todo, estaba agradecido de haber aprendido finalmente la diferencia entre estar solo y ser libre. El hombre que me había tirado pensando que no valía nada, me había enseñado la lección más valiosa de todas. Que el verdadero poder no se trata de dinero o influencia. Se trata de conocer tu propio valor y negarte a dejar que nadie lo disminuya. Finalmente estaba en casa,